Gracias, Señor. Salmo 118. Verso 13. Verso 13 y verso 14 del Salmo 118 se han encontrado, damos lectura. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Nuevamente, verso 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Una vez más, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Efesios capítulo 6. El verso 10, el verso 20, escritura conocida. Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad, vestidos con las corazas de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, con todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias. Señor, por tu gran misericordia, te agradecemos una vez más. Señor, te agradecemos por los cánticos que tú nos permites traer. Señor, y te agradecemos porque tú nos has reunido una vez más en este lugar, Señor, para poder tener ese compañerismo alrededor de tu palabra. Señor, aquellos que no han podido llegar por motivos, Señor, por motivos diversos, Señor, por dolores, por dificultades, por salud, por problemas, Señor, pero te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarles también allí a donde estén. Señor, bendice sus vidas, bendícenos a nosotros también, y aquí esperamos, Señor, que ese gran predicador, tu Espíritu Santo, pueda venir a nosotros y partirnos el pan, Señor, para saciar, Señor, el hambre que tenemos por tu palabra, por ti, Señor. Esa hambre y esa sed que tenemos, Señor, de ti. Te damos gracias y así, Señor, atamos todo diablo que se levanta en el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Un tema bueno, es muy luchado para nosotros esta semana, por lo menos para mí, ¿no? En lo espiritual, ¿no? Turbado hasta en el trabajo, ¿verdad? Cometiendo errores por estar pensando en lo que sucedió el domingo, ¿no?
Y tenía muchas cosas para traer, para predicar, sobre doctrina, sobre el orden de la iglesia, que no estaría fuera de lugar. Cosas que conocemos, ¿no? Para remarcar y remachar. Pero ese sería yo, ¿no? Pero yo le empecé a decir al Señor, pero Señor, ¿tú qué quieres que yo diga? Porque esa es la verdad, ¿no? Y de repente un pensamiento sobre la lucha entre Dios y Satanás. Y ahí empezó a desenvolverse, ¿no? Cosas que nosotros ya conocemos, ¿no? Empecé a leer un poco del mensaje de la lucha, otros mensajes, ¿no? La escritura, y esta escritura, ¿no? Que encontré de Salmo 118, verso 13, ¿no? Me empujaste con violencia para que cayese, ¿no? Pero Jehová me ayudó, pero me ayudó Jehová a no caer, ¿no? Y yo dije, esta es nuestra situación, ¿no? Porque Dios nos ayudó a nosotros yo a no salirme del lugar, ¿no? Y a no caer, ¿no? Ninguno de nosotros, ¿no? Porque los rostros fueron transformados en malestar, no de enojo, sino en malestar, ¿no? Hicimos el culto, todo, pero fue una lucha tremenda espiritualmente. Pero de todas maneras, nos ayudó Jehová. De todas maneras, entonces este versículo decía, pero Jehová me ayudó, pero me ayudó Jehová, ¿no? A no caer, a no salirnos del lugar, a no decir algo indebido, a no salirnos nosotros del orden de la iglesia, ¿no? Entonces, meditando en esto, yo decía, bueno, Dios presentó a Satanás, a Job, diciendo, ¿no has visto, mi siervo? ¿No? Lo que hace, lo que es, cómo cree, cómo separa la palabra, ¿no? Y Satanás pidiendo poder tocar al Hijo de Dios, ¿no? Como Pedro, ¿no? El Señor le dice, el enemigo, Satanás, el diablo, ha pedido para zarandearte. Pero yo le he rogado al Padre que tu fe no te falte. ¿Qué es la fe? Revelación. O sea que Jesús mismo le dice, rogué por ti, oré por ti para que tu fe no te falte. O sea que Jesús le dio a entender de que él no dijo que las pruebas y las luchas y las dificultades y los problemas no vengan. Por eso decía el profeta, es imposible de que no vengan. Cuando nosotros nos ponemos en las filas del Evangelio es cuando los problemas comienzan, ¿verdad? Los problemas ahí es donde empiezan. Pero las Escrituras mismas nos dan a nosotros la salida de toda situación, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? En el poder de su... ¿Y cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es el poder que Dios le ha dado al creyente? ¿No? Y vemos como el profeta dice, Dios le ha dado la palabra al creyente, que es la espada del Espíritu. Pero es la espada del Espíritu, no es la espada de la carne, ¿no? Pudiera yo hoy venir y tocar ciertos temas y que son verdades, porque son verdades, pero estarían fuera de lugar. Y Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, no es la espada de Javier, es la espada del Espíritu. Entonces, ¿cómo debo tomar yo la palabra de Dios? Ungido con el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu el que toma la palabra y derrota al enemigo y le corta la cabeza al diablo.
Yo con mi enojo, con mi ira, con mi mal genio, no puedo hacer eso. El profeta dice, ese mal genio, espíritu del infierno. Dice. ¿Y yo soy una persona de tener mal genio? Sí. Yo me pregunté a mi familia, ¿no? Algo que no me gustó, no me cuadró y se me transforma la cara. Pero Dios nos ha dado a nosotros dominio propio. Pablo dice, airad, pero no pequéis. ¿No? Porque me puedo airar, salirme del lugar y después pedir perdón. Pero después volver a cometer lo mismo. Hay algo que está mal en mí, si vuelvo a cometer lo mismo. Pido perdón, sí, bueno, lo arreglé. No, no lo arreglaste porque no hay restitución. Cuando se arreglan las cosas, cuando hay restitución. Y el Espíritu de Dios es un espíritu amable, apacible, bondadoso, que no busca lo suyo propio. Entonces debo ponerme en ese lugar. ¿No? La Escritura nos habla que así como queremos que nos traten, nosotros debemos tratar a los demás. Es la Escritura. Entonces yo veía todo esto, ¿no? Veía cómo viene y el profeta trae la Escritura y trae el mensaje, ¿no? Y cómo muchos, ¿no? Solamente toman parte del mensaje, ¿no? Porque el mensaje es la revelación de la palabra escrita para nosotros. Para otros es locura, para otros no la pueden creer, otros no la pueden vivir. Pero nosotros estamos queriendo poder vivir la palabra. Y el profeta en el mensaje, como decíamos el domingo pasado, el mensaje en el libro de Corintios, mensaje de Corintios, ¿no? El libro que el profeta toma, ¿no? Y predica, ¿no? Para poder aclarar cómo Pablo trae orden a la iglesia, ¿no? Entonces el profeta ahí en ese mensaje dice, muchos se gozan en la palabra, oyen la palabra, son atraídos por la palabra, se gozan con la palabra. Dice, pero están perdidos. Entonces yo debo tomar lo que dice el profeta, lo que dice las Escrituras, lo que dice el apóstol Pablo, y aplicármelo en mí, ¿no? Entonces al ver, porque la Escritura dice así como las aguas, la tierra bebe muchas veces el agua y todo eso, y habla sobre el trigo, la cizaña, ¿no? De que como la lluvia cae sobre justos e injustos, o sea, la lluvia, la bendición, el Espíritu de Dios, puede ungir a una persona externamente, ¿no? Y la persona puede sentirse bien, ¿no? Pero aún puede estar perdido. Nosotros hoy pudiéramos estar aquí hoy diciendo que creemos el mensaje y estar perdidos. Entonces, no es de que yo ya lo tengo, ya lo alcancé, no, estoy luchando por llegar a la estatura de un varón perfecto, que es la estatura de Cristo. Añadiendo a la fe, a la revelación, virtud, templanza, ¿no? Y así escalando, ¿no? Por eso podemos identificarnos nosotros como cuando cantamos eso, ese coro pentecostal, ¿no? Voy escalando peldaños, voy subiendo a la cruz, voy por el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor, ¿no?
Nos identificamos porque nos identificamos, porque es la palabra, porque hay una inspiración que está correcto con la palabra, que está correcto con el mensaje de la hora. Pero viendo las Escrituras y meditando en ello, ¿no? De que yo puedo estar errado, de que yo puedo estar equivocado, me tengo que analizar. Tengo que analizarme con la Escritura y el mensaje. Y no solamente creer y decir, yo tengo derecho, pero las ovejas ceden su derecho. Entonces yo meditaba en la situación del domingo y Dios me habló, ¿no? De que estamos en una lucha, ¿no? Y que es necesario que estas cosas sucedan en la iglesia, ¿verdad? Para saber quién en realidad tiene el corazón dispuesto al servicio y quién no, ¿no? Entonces caen piedras, llueve, hace frío, hace calor, uno está presente, ¿verdad? Pero si yo tengo la obligación, ¿no?, de poder ministrar, ¿no?, sería el privilegio y la obligación ministrar, porque es un privilegio servir a Dios. Y es una obligación cuando uno toma la responsabilidad, ¿verdad? Si tengo que predicar, si el culto empieza a las 10:30, no voy a llegar a las 12 para predicar, ¿verdad? Y no puedo exigir nada, desde luego no puedo exigir. Si eso sucediera en mí, algo estaría mal en mí. Debería yo ordenar mi vida primero antes de exigir a otros, ¿verdad? Y viendo el daño que se hizo, porque se hizo un daño, ¿verdad? Se hizo un daño. Se hizo un daño que tiene que ser restituido, tiene que ser arreglado. Pero el ánimo no está. Pero Dios puede hacerlo. Por eso me empujaste con violencia para que cayese. Pero me ayudó Jehová. ¿No? Me ayudó Jehová. Entonces vemos de que estamos en una lucha constante todo el tiempo, tanto de afuera, de adentro, en el hogar, en el trabajo, ¿verdad? En la vida cotidiana, los vecinos, en la iglesia. Una lucha constante. Ahora, ¿qué? ¿El hermano o la hermana es mi enemigo? No, no es así, ¿verdad? Pero se están dejando usar. Se están dejando usar por el diablo para dañar vidas, almas, para contristar vidas, ¿no? Para que personas que hace años que venían como mi hija, ¿no?, digan, ¿qué pasa? ¿Y esto es la iglesia? ¿Verdad? ¿Y esto es la iglesia? No voy más. ¿Verdad? Entonces hay un daño, se hace un daño. Y lo mejor es callar, pero no se calla, se sigue, ¿verdad? Pero de todas maneras, Dios sana el corazón herido, el espíritu contristado en nosotros. Dios restituye, Dios restaura, Dios renueva, ¿no? Mandé mensajes, ¿cómo está? Dios te bendiga. A los 2 o 3 días contestar. ¿Por qué? Porque están lastimados, ¿no? De siempre lo mismo. Pero de todas maneras, el profeta dice, si Dios permite que las luchas, los problemas, las dificultades y las pruebas vengan a su vida, es porque Dios sabe de que ustedes pueden soportarlo. Y siempre es su constante aprendizaje.
Y siempre es un constante luchar, guerrear por mantenerse en la palabra. Ahora, el otro se salió, pero Dios, ayúdame a mí a no salir. ¿Verdad? Este es el mensaje. Dios, ayúdanos a nosotros a no salirnos de tu palabra. Entonces podemos ver de que la misma Escritura nos habla a nosotros que no tenemos guerra contra carne y sangre. No es el hermano, no es la hermana, no es el vecino, no es la vecina, no es el patrón, no es el compañero de trabajo. Son diablos usándolos. Y si son cristianos, ellos están dejándose usar por el diablo. No es que sean diablos, pero sí se dejan usar, se dejan influenciar, ¿verdad? Ahora Dios nos ayuda a nosotros, porque estamos en una constante lucha, prueba y dificultad, todo el tiempo. ¿Cómo quiénes? Como los creyentes de antaño, ¿verdad? Los creyentes de antaño salían de una y Dios los metía en otras, ¿verdad? Y salían de esa y como Job no terminaba de recibir una mala noticia y ya venía otra. Y no terminaba de recibir esa y ya venía otra. Y esa es la vida del creyente. Luchar, guerrear, batallar, agarrar la espada, agarrar el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. La coraza de justicia, para esto el Evangelio, ¿no? El yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces vemos de que lo más grande que Dios le ha dado al creyente es su palabra. Entonces vemos de que como Jesucristo, cuando Satanás se le presentó, él tuvo que tomar la palabra. Y Satanás fue derrotado ¿a través de qué? La palabra, con la palabra. Siendo Jesús, el Logos, la palabra. Pero cuando vemos las Escrituras, dice, y Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto. Ahora vemos, ¿no? Escena 1, digamos así. Jesús es guiado por el Espíritu porque el Espíritu bajó como paloma, el cual Juan dio testimonio. O sea que fue lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre Jesús cuando fue bautizado. Y el Espíritu lo guió al desierto. O sea, ahora no lo guió a la iglesia, a estar con los hermanos, no, lo guió al desierto. Y en el desierto tuvo sed, estuvo solo, tuvo hambre. Y se le presentó Satanás cuando él estuvo en su debilidad natural. ¿No? Y Satanás también citó la Escritura. ¿No? ¿Tienes hambre? A que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Pero Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu. ¿No? Entonces nosotros nos equivocamos, decimos, tomamos la palabra, pero a veces tomamos la palabra en nuestra naturaleza humana, con nuestra propia interpretación privada, y lo que hacemos es destrozo. Dios nos ayuda a nosotros en todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿Dios lo permitió? Dios lo permitió. Jesús le dijo a Pedro, le he rogado al Padre que tu fe no te falte. Tu revelación de quién eres, tu revelación de que es Dios, tu revelación de que cómo es el orden del cristiano dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque tenemos orden, conducta y doctrina en la iglesia. Hay un orden. Usted no se puede levantar, ¿verdad? Y empezar a vociferar y decir, no, haga esto, haga aquello. No puede. El profeta dice, no puede, está fuera de orden. Dios nos ayude.
Ya no queremos más esto. No debemos permitir más estas cosas, ni de mi parte, ni de nadie. Porque lo único que causa es desánimo. Ya no hay ánimo. Aunque podamos decir, sí, vamos a seguir, pero no hay ánimo de seguir. Entonces Dios tiene que venir y restaurar. Entonces Dios tiene que venir y consolar. Entonces Dios tiene que venir y darnos fuerzas para poder seguir avanzando. Ahora Dios pueda tener misericordia de nosotros para que todo esto pueda suceder en nuestras vidas. Porque hay familias, tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos una vida espiritual en la cual mantener y perseverar en eso. Dios nos ayude, porque estamos en un constante luchar y guerrear contra diablos, contra principados, contra potestades de las regiones celestes, contra espíritus de maldad, ¿verdad? Porque no es el hermano, no es el vecino, no es el compañero de trabajo, es el diablo, ¿no? Tratando de desanimar, tratando de parar la marcha de la iglesia, tratando de sacarnos de combate. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos todavía, ¿verdad? Aquí estamos diciendo, Señor, no somos nada, pero aquí estamos, Señor. Tú quieres usarnos. Aquí estamos, Señor. ¿No? Tú quieres tener misericordia de nosotros. Aquí estamos. Aún las puertas se abren del tabernáculo. Aún hay culto. Aún hay alabanzas. Aún oramos a Dios. Aún hay un trono de gracia y misericordia en el cual nosotros podemos venir ante Él y decir, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque de ti dependemos. Y a ti venimos y a ti rogamos, ayúdanos, Señor. Sabemos que hoy pudo ser fulano o mengano, mañana puedo ser yo, puede ser usted. Pero Dios tenga misericordia y no lo permita. Ahora, Dios lo permitió, por algo es. Dios permitió, por algo es. El profeta dice, a Dios le gusta probar a sus hijos. Entonces dice así el profeta. El mensaje de la lucha. Dice así. Si hablara del tema que aquí tengo apuntado, que iba a iniciar esta tarde, estaríamos aquí hasta las 5 de la mañana. Alguien dice, no hay problema, editor, pero quiero leer tan solo una palabra. No hay problema, gracias, dice el hermano Abraham. De Efesios, el capítulo 6, verso 12. Y ahora solo por unos momentos, para dar ánimo, miren lo que dice el profeta, para dar ánimo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, de este siglo, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y me gustaría tomar de allí un pequeño contexto por 10 o 15 minutos, o un tema, mejor dicho, quiero llamarlo la lucha. Una lucha es una prueba de fuerza, y nosotros, ¿dónde probamos la fuerza? Antes teníamos el indio, prendía una fogata y ponía a algunos hombres de este lado de la cuerda y a tantos de este lado y jugaban a jalar la soga. La prueba de fuerza y se jalaba al grupo y el grupo que perdía sobre el fuego. Y ahora sabemos que hay muchas cosas y pudiéramos basarlo sobre esto por unos minutos de la lucha, pero quiero hablar en estos minutos rápidamente sobre la lucha más grande que hay. Es entre la iglesia y Satanás.
esa gran fuerza de Satanás, y queremos hablar acerca de la gran fuerza de Dios en su iglesia. Ahora, esta gran lucha viene desde hace muchos años, comenzó en el cielo y Satanás fue expulsado a la tierra, entonces vino a ser un enemigo del pueblo de Dios. Y desde entonces él ha usado toda su fuerza y estrategia para intentar jalar al pueblo de Dios sobre los fuegos y para mantenerlos en sus fuegos. Y nosotros conocemos a aquel que tiene el mayor poder, Dios. Y Dios, cuando le dio a su pueblo la mejor cosa posible para combatir a Satanás, fue su palabra. Ahora, siendo que la palabra es Dios, pues, ¿quién es más fuerte que Dios? Así que la palabra es Dios, y la palabra viene a ser nuestra fuerza. Dios en la iglesia viene a ser su fuerza para jalar a Satanás metiéndolo en el propio fuego que él ha hecho, y el jalaneo continúa. Ahora Jesús dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo pienso que eso es algo muy bueno que los cristianos deberían hacer, correcto. Y ahora si usted quiere empezar a entrenar, comience con Juan 3:16, la regla dorada. Comience correctamente con eso y eso lo pondrá en el cuadrilátero y después entrene para los puños de knockout, pues usted tendrá que usarlos. Todos saben eso, ustedes tienen que entrenar para golpear a su enemigo. Y siempre Dios usa su palabra. Nosotros tenemos que recordar que Dios usa su palabra para derrotar a su enemigo. Si Dios hubiera podido pensar y le hubiera podido dar a su pueblo alguna cosa mejor con la cual derrotar al enemigo, Él lo hubiera hecho. Pero tanto como siempre ha dicho, como tanto siempre se ha dicho, cuando Dios toma una decisión, eso es lo mejor que hay. Él jamás tiene que alterar sus decisiones. Así que la primera decisión que Dios le concedió a su pueblo en el huerto del Edén, con la cual combatir al enemigo, fue su palabra. Ellos fueron fortificados con su palabra. Y ahora el enemigo va a estudiar la nuestra, la estrategia con la palabra. Y ahora Satanás estudió todo eso tan perfectamente que cuando vino a Eva, él tenía la mejor estrategia que pudo usar con ella. Y eso fue razonar con la palabra. Ahora usted nunca vaya a razonar con la palabra de Dios. Solo créala. No intente explicarla, no intente descifrarla. Ahora usted no puede descifrar a Dios, pues Dios es la palabra. Y ella solo ha sido hecha para creerla. Y esa es nuestra fuerza, simplemente aceptar la palabra. Y cualquiera sabe que una semilla en la clase de terreno correcto producirá su género y nosotros simplemente tomamos la palabra. En el mensaje de Día de Victoria, en lo que hemos leído fueron citas del mensaje de la lucha. En el mensaje de Día de Victoria es así. Así que Abraham prosiguió y finalmente él llega a esa misma. Entonces ven, siendo tan leal, más pruebas. Dice, ¿ven? Más leal, más pruebas, ¿ven? Así que él lo trajo de regreso. Ahora recuerden, cuando Dios lo ha considerado a usted digno, cuando tiene una prueba. O sea, lo leemos de vuelta para que quede claro. Ahora recuerden, cuando Dios lo ha considerado a usted digno, cuando tiene una prueba. Ahora, no falle en esto, en captar esto. Cuando usted tiene una lucha o una prueba, eso demuestra que la gracia de Dios que usted ha encontrado favor con Dios y Dios cree que usted soportará la prueba. Ustedes recuerdan, él hizo la misma cosa con Job. Satanás dijo, sí, yo lo vi a Job allá. Cuando parece que todo va mal, Dios le está dando a usted una lucha. Él tiene confianza en usted
Él no tiene que mimarlo. Usted no es una planta de invernadero, un híbrido. Usted es un cristiano verdadero. Dios le está dando una prueba para ver lo que usted va a hacer al respecto. Amén, dice. Con razón Pedro dijo, estas pruebas ardientes, considérenlas como un gozo. Son más preciosas para usted que el oro. Y muchas veces nosotros vacilamos, nos quejamos, bueno, si yo solamente, bueno, eso es algo que Dios le dio para que venza. Él sabe que usted lo hará. Él ha puesto su confianza en usted. Entonces Dios ha puesto su confianza en nosotros. A permitir que estas cosas sucedan, ¿verdad? Él ha puesto su confianza en nosotros. Entonces yo les animo, ¿no?, a que podamos seguir, ¿no? Les animo a que podamos seguir avanzando. Y aquellos que han quedado un poquito rezagados, un poco dolidos, la situación, ¿no?, Dios pueda obrar en sus vidas, en sus corazones, ¿no? Porque si Dios permitió que haya daño, Dios viene y venda. Eso dice la Biblia, ¿no? Dios curará. Dios cura toda herida. Como podemos cantar, Él es mi paz, ¿no? Ha quebrado todo mi temor. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí, ¿no? Lo cantamos. Y a veces nuestra realidad nos supera, pero la palabra de Dios y Dios sigue siendo fiel, ¿no? Hasta aquí quiero compartir con ustedes, espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido, ¿no? Y Dios nos ayuda a todos, Dios nos ayuda a todos a poder seguir batallando, ¿no? Y seguir luchando en la marcha de la iglesia. Dios les bendiga. Hasta aquí quiero compartir, podemos ponernos de pie.